efectivamente, como lo mencionó Eric, les voy a dar una definición, ¿de acuerdo? Para que esta nos quede una forma general para el tema de nuestro curso. El derecho se puede definir como un conjunto de normas jurídicas imperativas y facultades que rigen o regulan el actuar del hombre en la sociedad y encarga a un ente regulador para ese fin. Bien, esto en relación al derecho. No es que nos vayamos a ir a repetir clases de introducción al derecho uno, no. El punto aquí es que quiero que lleguemos a la conclusión de lo que nos está en nuestro curso. Pero pues vamos paso a paso. Derecho penal. ¿Quién me puede tratar de la manera o recordar, ustedes lo saben, qué es derecho penal? Gracias, José. Es el conjunto de normas que determinan delitos, penas y medidas de seguridad que el Estado impone a la sociedad. Muy bien, José, gracias. ¿Había alguien más? Rolando. Sí, Lick, buenas tardes. Es una rama del derecho que constituye el conjunto de normas para regir la conducta del hombre en la sociedad, referente a todo lo que tiene que ver con delitos y penas. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más, chicos? Hay un elemento esencial que hace falta todavía que se mencione. Por favor, Verónica. Buenas noches, licenciado. Yo entiendo como derecho penal que es la rama del derecho público que define los delitos y las faltas y las sanciones con el objetivo de proteger los bienes jurídicos. Muy bien, gracias, Verónica. Bien, vean, chicos. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas. Iniciemos de una forma básica. Conjunto de normas jurídicas coercitivas que determinan los delitos y las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que él mismo establece para proteger a la sociedad. Bueno, ya teniendo ya elementos más concretos en torno al derecho y el derecho penal, ¿cómo podríamos definir el derecho procesal penal? Verónica. Buenas noches, licenciado. El proceso de cómo podemos implementar esas medidas que se necesitan para completar el proceso del derecho penal. El proceso para establecer ese tipo de medidas, ¿verdad? ¿Alguien más, muchachos? Gracias, Verónica. Vamos a ver Zoraida, que no participa. Buenas noches, licenciado. Para mí el derecho procesal penal es una rama del derecho público que regula el conjunto de normas y procedimientos mediante los cuales el Estado investiga, juzga y sanciona los delitos. Excelente, Zoraida. Vamos a escuchar a Abigail. Hola, Lick. Buenas noches. El derecho procesal penal es una rama del derecho a través de la cual se estudia el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan el desarrollo del proceso penal. Sí, lo importante, ¿verdad? Ese desarrollo del proceso penal. Sandra. Hola, Lick, buenas noches.
Adicional a lo que ya mis compañeros dijeron, también su función principal en el derecho, en el proceso penal, es en sí materializar el derecho penal, considero yo, garantizando algún tipo de, ya sea castigo o bien algún tipo de advertencia, ¿verdad? Que aplique mediante el juicio. Muchísimas gracias. Eso sería, Excelente, gracias, Lick. excelente. Joseph, Para mí sería que el derecho es el que regula el procedimiento para investigar, juzgar y sancionar delitos. Y también, si no estoy mal, es para garantizar el proceso y el derecho de defensa. muy bien, Joseph. Excelente. Me agrada que todos tengan puntos o formas inclusive distintas de interpretar, pero que estén puntualizadas a, al- a la pregunta, ¿verdad? A la definición del derecho procesal penal. Bueno, para nuestra clase, objetos de examen, vamos a establecer que el derecho procesal penal es la rama del derecho a través de la cual se estudia el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan el desarrollo del proceso penal, como un mecanismo para determinar si una persona es responsable o no de un hecho delictivo. Bien. Ahora, el derecho procesal penal, chicos, el derecho procesal penal tiene características, y estas características son tres, que es un derecho público, que es un derecho instrumental y que es un derecho autónomo. Se dice entonces que es un derecho público porque es una rama del derecho público que, bueno, o en donde se enmarca la función jurisdiccional del Estado, ejercitada a través de los tribunales de justicia, cuyas normas procesales son imperativas y obligatorias para todos los ciudadanos. Eso en relación al derecho público, y se darán cuenta, muchachos, inclusive, que cuando ustedes estén sometiéndose a sus exámenes técnicos profesionales, la rama del derecho en la cual ustedes se van a examinar de penal y procesal penal es la rama pública, o bueno, el examen técnico profesional público. Hay público y privado, puede ser público el que va a encerrar prácticamente el conocimiento de este derecho penal y del derecho procesal penal, ¿verdad? Bien. Otra de sus características es que es instrumental. ¿Pero por qué es instrumental? Bien. Y aquí viene parte de lo que algunos compañeros mencionaban, ¿verdad? Y es porque tiene como objeto la realización del derecho penal sustantivo, porque sirve de medio para materializar el iusponiente del Estado, quien a través del Ministerio Público ejerce la función de persecución penal, aplicando la función sancionadora que le corresponde al derecho penal. Y precisamente por eso es que es un derecho, bueno, o se considera como una de sus características del derecho procesal penal, que es instrumental. Es un instrumento, el proceso penal resulta ser un instrumento para poder ejercitar o hacer valer el derecho penal. ¿Ok?
que establece penas, que establece delitos, penas y sanciones, ¿verdad? Y que la persecución penal la desarrolla el Ministerio Público. Bueno, su tercer característica es que es autónomo. ¿Y por qué el derecho procesal penal es autónomo? Resulta que es autónomo porque el derecho procesal penal tiene sus propios principios, propias instituciones, propios conceptos, propias normas jurídicas, lo que provoca autonomía de cualquier otra rama del derecho, ejercitando con ello su autonomía legislativa, jurisdiccional y científica. Bien, ahora entendemos que la autonomía del derecho procesal penal radica en uno de sus puntos principales o elementos esenciales en que tiene sus propias normas jurídicas. Y vean, muchachos, lo que sucede es de que no necesitamos ir a otra norma jurídica procesal para poder establecer un proceso penal que, donde poder ventilar esas acciones ilícitas que se hayan cometido o que se estén indicando en contra de una persona X. ¿Por qué? Porque el proceso penal guatemalteco se encuentra regulado en nuestro Código Procesal Penal. Teniendo un Código Penal y un Código Procesal Penal, o sea, normas jurídicas directamente para establecer esas responsabilidades, responsabilidad penal y procedimientos que nos ayudan a ello, pues no necesitamos de otra norma jurídica para poder llevar a cabo estos fines. Y pues de aquí deriva mucho esa autonomía del proceso penal. ¿Tienen alguna duda en relación a las características del proceso penal, muchachos? ¿Del derecho procesal penal? Susan, ¿tenías levantadita la mano? Perdón, Susan no, Sandra. ¿No? No, Lick, perdón, fue cuando le respondí lo del derecho procesal penal, que era lo que yo pensaba. Excelente. José Fabián, ¿sí tenés alguna duda? Sí, ahorita que vimos lo de su autonomía, eso quiere decir que no existe supletoriedad en todo. Fíjate de que hemos visto una serie de cosas, yo he visto una serie de cosas en el ejercicio de la profesión, y uno de planteamientos que abogados ejercitan en órganos jurisdiccionales, y que estos inclusive buscan la manera de una forma amañada, por decirlo así, de poder involucrar algunas normas de carácter procedimental civil para que se ventilen en el proceso penal o que se consideren en determinados momentos, ¿verdad? De determinados delitos o determinadas instituciones procesales, ¿verdad? Y que se busque la manera de que éstas tengan cabida para, para que se les haga razonable su petición y se les resuelva a favor. Resulta de que no. Realmente la materia penal, la rama penal, tiene sus propias normas, no solo el hecho de que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, pues regula específicamente el que exista una normativa penal y procesal penal para establecer y diligenciar, ¿verdad?, todas aquellas acciones ilícitas, sino que también hay autonomía en los órganos jurisdiccionales a través de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién tiene a su cargo? El organismo judicial. Y por ende todos los órganos jurisdiccionales, entiéndase, salas, tribunales, juzgados, instancia y paz, en materia penal, ¿verdad? Entonces,
y que el organismo judicial tiene su propia ley, o sea, la ley del organismo judicial, y que ésta inclusive regula algunos detalles procedimentales o directamente que inducen a la aplicación de las normas penales. Entonces, realmente no se puede. Hay normas que ya vamos a llegar ahí, hay ramas del derecho que tienen vínculos con el proceso penal o el derecho penal, derecho procesal penal. Pero esto no quiere decir que vayamos a utilizar sus normas, ¿verdad? O sea, sus regulaciones normativas jurídicas para que sean aplicadas aquí. Por eso mismo, es un derecho autónomo, chicos. ¿Estamos bien? Sí, casi. Rolando. Sí, Lick, disculpe, en el tema del objeto, la parte instrumental, ¿verdad? La característica del derecho penal, comentó usted que tiene varias funciones. ¿Es la sancionadora y creo que dijo otra o solo es la función sancionadora, Lick, disculpe? O sea, además de la función sancionadora, ¿qué otra función podría ser? Decís vos, Rolando. Sí, o sea, es que creo que escuché que dijo dos, pero no sé si escuché mal. Yo apunté esa sancionadora, pero no sé si solo ahí se queda Bueno. o... Ajá. Podría Lo que ser pasa, coercitiva también. perdón, Norma. Podría ser coercitiva. Pero eso no es una función, esa es una colaboración que utiliza el derecho penal, que tiene a su favor un elemento a su favor para poder accionar y hacer que se cumpla, ¿verdad? Entonces, la coercitividad del Estado, ¿verdad? Ahora, pues, entre las funciones como bueno, funciones o objetivos, más o menos, ¿cómo fue lo que me dijiste, Rolando? Sí, o sea, las funciones en cuanto a lo instrumental, la función del derecho procesal penal es una función sancionadora. Ahí sería lo único que usted Sí, comentó, sí, ¿verdad? sí. Y sería el medio a Fíjate que través no de la es que- coerción del Estado, ¿no? Ahí aplicaría esa parte, el medio. Exactamente, sí, ya veo a lo que te referís, Rolando. Lo que pasa es de que eh, el hecho de que sea instrumental una de sus características no quiere decir que sea la única función, ¿sí? Lo que pasa es de que yo les mencionaba en la definición de que al momento de que el derecho procesal penal nos sirve como instrumento para poder aplicar el jusponiente del Estado, o sea, aquellas normas jurídicas penales, eh, aquellas normas jurídicas penales que contienen los delitos y las penas, ¿verdad? Pero de ahí deriva una de las funciones, ¿verdad? De la aplicación de la norma jurídica penal a través del proceso penal. Aquí se deriva la aplicación de la función sancionadora, ¿verdad? Porque a través del proceso penal, ¿verdad? Aplicamos la norma jurídica penal o la hacemos valer, aquellas acciones ilícitas que están tipificadas en el Código Penal las hacemos valer y aplicamos la función sancionadora, que en el contexto de nuestra definición tiene relación con la característica instrumental, ¿verdad? Solo para que lo entendamos, ¿por qué te mencioné la función sancionadora que le corresponde al derecho penal? Gracias, Lee. Muy bien. Bueno, pasando entonces a las características de las características del proceso penal, vayamos a la naturaleza del proceso penal. Hay una naturaleza jurídica del proceso penal. Y la naturaleza, muchachos, o sea, ¿de dónde nace el derecho procesal penal? Y esto es porque su naturaleza jurídica radica directamente del derecho procesal penal, que deviene de una rama del derecho público. Ese es el punto realmente, que viene de una rama que viene de la rama del derecho público. Y esto pues en virtud de que el derecho procesal penal prevalece el interés público sobre el interés particular. Y es porque nos regimos por normas
que establecen, que establece únicamente el Estado. Por lo que se puede determinar que el derecho procesal penal tiene su génesis o su nacimiento en el derecho público. Y es con lo que les mencionaba, ¿verdad? De que hasta darán cuenta de que pues ahí hay en la rama del derecho público, que como es una rama del derecho público, el derecho penal y el derecho procesal penal, ¿verdad? Pues de aquí deriva su naturaleza jurídica, así como todas las ramas, eh, todas las ramas del derecho que vayan vinculadas o estrechamente vinculadas con el derecho público. ¿Estamos bien, chicos? Sí. Bien, yo les mencionaba entonces anteriormente de que si bien es cierto, hay una autonomía, ¿verdad? Y ya la esclarecimos perfectamente, la autonomía del derecho procesal penal, también es cierto que el derecho procesal penal tiene una estrecha relación con otras normas del derecho. Realmente, casi por decirlo así, por no decirles que todas, pero casi todas las ramas del derecho tienen cabida en el derecho penal y procesal penal. Pero hay tres que son fundantes porque todo el tiempo estamos relacionados con ellos al momento de ejercer ese derecho penal o esa rama del derecho penal. Principalmente, muchachos, con, eh, con el derecho procesal penal se encuentra vinculado el derecho penal, ¿verdad? Es aquel que regula todas, todas las acciones ilícitas como delitos y asimismo las penas que se deben cumplir a los infractores. Pero bueno, como definición, podemos establecer que el derecho penal es la parte sustantiva que sirve para la aplicación de la parte adjetiva, que es el derecho procesal penal, donde se regulan todas y cada una de esas conductas delictivas de las cuales se podrá determinar que si el actuar de una persona encuadra en la misma. Esto en relación al derecho penal. Otra de las ramas del derecho que tiene relación con el derecho procesal penal es el derecho constitucional. ¿Por qué? Y lo mencionamos hace un momento también. Puesto que la rama, el derecho constitucional es la rama más importante sobre cualquier otra rama del derecho y de donde se desligan todas las ramas del derecho en general. El derecho constitucional es donde se encuentra la esencia del derecho procesal penal y donde se encuentran todos los principios y garantías que fundamentan el derecho procesal penal. Como ya les había platicado, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala es la norma base que inspira en pocos artículos, en cuestión de 3, 4 artículos, inspira a cada una de las normas penales y las ramas del derecho que existen, porque busca regular cualquier tipo de conducta del hombre en sociedad, ¿verdad? Todas las ramas del derecho buscan la manera de regular conductas del hombre en la sociedad. Y en nuestro caso en particular, da pie para la creación de normas jurídicas penales y de normas jurídicas procedimentales penales. Y es lo que tenemos, nuestro Código Penal, nuestro Código Procesal Penal. E inclusive, como les mencionaba, la ley del organismo judicial.
Bien. Ahora, la tercera de las ramas del derecho que tiene estrecha relación con el derecho procesal penal es el derecho civil. ¿Pero por qué, muchachos? Resulta que el derecho civil es importante porque a través del derecho procesal penal y la aplicación correcta de sus normas, el agraviado puede ejercitar su acción reparadora. En lo penal le llamamos, o en procesal penal le llamamos reparación digna. Y con ello, dilucidar en la vía del derecho civil ese procedimiento. O sea, la reparación digna. Buscando con ello, muchachos, el poder que sea subsanable de una forma cuantitativa, ¿verdad? Las acciones ilícitas que recayeron en la víctima. Pero para eso, por eso el vínculo del derecho civil, para eso debemos ir a lo civil, a un procedimiento civil, ¿verdad? A ejecutar esa acción reparadora. Continuando, el derecho civil es importante porque a través del proceso penal se puede ejercitar la acción civil en contra de un tercero civilmente demandado, quien no ha cometido ninguna conducta delictiva, pero sí es responsable sobre los daños ocasionados. Y esto se ve mucho, muchachos, en temas de empresas, ¿verdad? Una persona que estaba trabajando para él, suponiendo conduciendo transporte, ¿verdad? Si bien es cierto, la acción ilícita va a recaer, la responsabilidad penal va a recaer sobre la persona que iba manejando, pero la reparación digna, o sea, la acción reparadora que busca subsanar tantito la acción ilícita caída o los daños recaídos y sufridos por la víctima, le van a pertenecer en determinado momento a un tercero civilmente demandado. Y estas acciones, de igual forma, se van a establecer en lo penal, pero muy probablemente no se vayan a poder denunciar aquí, sino que se va a tener que trasladarse a la rama penal a dilucidar esa situación, ¿verdad, muchachos? Con el objeto de que las víctimas pues sean resarcidas hasta cierto punto. ¿Sí, muchachos? Bien, aquí tenemos entonces, como les mencionaba, esa relación con otras normas jurídicas. Esto no quiere decir de que, supongamos, el derecho administrativo, el derecho ambiental y agrario, el derecho notarial, últimamente tenemos lo novedoso del derecho tributario, ¿verdad? Que ahora pues ya hay juzgados en materia tributaria, ya hay sala tributaria, sala de la Corte de Apelaciones Tributarias, que se encargan de esa especialidad, ¿verdad, muchachos? O sea, no quiere decir de que todas estas ramas del derecho a determinado momento, cuando se establezca que exista una acción ilícita, ¿verdad? No vaya a venir a llegar aquí a lo penal, ¿sí? Y precisamente por eso, casi por decirles, por no decirles que todas, casi todas tienen una relación mínima, pero la tienen con el derecho penal de procesal penal. Ahora, estas tres que les mencioné, pues hay una estrecha relación y un vínculo muy cercano, ¿verdad? Inclusive en la misma tramitación. Entonces, ahí estamos con eso. Para concluir, veamos el tema de las fuentes del derecho procesal penal. Como fuentes del derecho procesal penal tenemos las fuentes formales y las fuentes materiales. Entre las fuentes formales, muchachos, se encuentra la ley y la costumbre. La ley, pues, es la norma jurídica general originada o que tiene origen en la legislación. Y nuestra legislación, pues, proveía a través de nuestro Congreso de la República, un organismo legislativo, la ley.
En el caso de la costumbre, pues este es un derecho no escrito que nace de la espontaneidad, sin intervención estatal. Surge directamente de la población por imitación de comportamientos heredados. Se forma insensiblemente mediante la repetición de ciertas formas de comportamiento que poco a poco van adquiriendo carácter de obligatoriedad, convirtiéndose en exigencias colectivas mediante el convencimiento tácito del grupo social donde ha surgido. Su nacimiento es espontáneo, emerge sin intervención estatal y es una fuente natural que surge directamente de la población por imitación de comportamientos heredados, ya solo estableciendo elementos. Aquí, muchachos, es importante establecer que, si bien es cierto, vemos aplicado esta fuente del derecho a la costumbre, la vemos aplicada en algunos departamentos o lugares, por decirlo así, sin ofender, recónditos en Guatemala. Resulta ser de que ahora, pues en las redes sociales lo tenemos todo, ya ni el periódico compramos para leerlo. En las redes sociales nos damos cuenta de que en algunos lugares de Guatemala pues han sancionado algunas acciones ilícitas, que sí son ilícitas, pero han sido sancionadas por las personas que tienen una jerarquía ancestral, por decirlo así, en el lugar. Y que esta sanción es aceptada por la misma sociedad en esa área, ¿verdad? Que con eso se dan por subsanados en su agravio, ¿verdad? Entonces, pues latigazos y cosas así, ¿verdad? Los castigos que se llevan de esa forma, pero el hecho de que no estén regulados o que no estén 100% aceptados por la sociedad o por nuestra legislación, quiera que no, la costumbre o este tipo de costumbres, muchachos, han llevado al organismo legislativo a analizar, a hacer un análisis de algunas acciones que todavía no se encuentran, por decirlo así, tipificadas, que en esas regiones pues les parecen, por decirlo así, irreverentes. Tal vez no se encuentran tipificadas en nuestro Código Penal como ilícitas, pero sí irreverentes para esas personas. Entonces, pues se sancionan, y de esa cuenta es de que muchos tipos penales que existen en nuestro Código Penal han sido agregados, creados o han nacido a la vida jurídica de una forma legal, formal, ¿verdad? Y que se han incorporado a los cuerpos legales que ya tenemos. Porque no crean de que desde el inicio de la historia de nuestro Código Penal, pues ya venían todas las acciones ilícitas que se están tipificadas a partir del artículo 123 hasta el final. Inclusive aquellas normas que regulan las acciones ilícitas en temas de juego. Imagínense todo ese tipo de cosas. No, se inició pues con lo más, con lo que se tenía a la mano o con lo que se vivía. El asesinato, el homicidio, el parricidio. Bueno, inclusive ya fueron naciendo, supongamos del homicidio, una separación de normas jurídicas dependiendo de la conducta. Ya se dieron cuenta cuántas formas de homicidio tenemos reguladas en nuestro Código Penal. Entonces, pero la costumbre, como una fuente formal del derecho, ha servido para eso, como una fuente para formalizar el derecho, ¿verdad? Y convertirlo en una fuente principal como es la ley, porque la ley pues, ya la tenemos escrita únicamente para su aplicación. Y, por supuesto, la sociedad
tenemos que estar sometidos a esa norma legal, ¿verdad? Bien. Ahora, las fuentes materiales. Vean, entre las fuentes materiales encontramos o tenemos la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales del derecho. Esto es algo bonito para la aplicación del derecho, muchachos. La doctrina se le denomina así a los estudios de carácter científicos que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico o de sistematización de los preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar reglas de su aplicación. La doctrina se le atañe, muchachos, a aquellos juristas estudiosos del derecho que nos ayudan, estos estudios nos ayudan, muchachos, a poder tener una mejor comprensión de la norma jurídica. Se dice de que cuando la norma jurídica es clara, no necesita de mayor explicación, ¿verdad? Entiéndase, por ejemplo, homicidio. ¿Cómo se define el homicidio? El artículo 123, ¿cómo lo define? Comete el delito de homicidio, ¿quién? Quien diere muerte a una persona. ¿Otra vez, otra vez? Quien diere muerte a una persona. Cuando la norma es clara, gracias, Eric, cuando la norma es clara, no necesita mayor explicación. ¿Y para dónde vamos a agarrar? Comete homicidio quien diere muerte a una persona. Si alguien mata a otra persona, comete homicidio. Características, elementos, son los que van haciendo variar este homicidio simple, por decirlo así, ¿verdad? Y lo van convirtiendo en otros tipos de homicidio. O inclusive cambiar la tipificación del homicidio al asesinato. Que realmente la pérdida de la vida es el contexto de los dos. Pero la doctrina, esa doctrina asentada en libros por grandes juristas, respetables, estudiosos del derecho, y a quienes, por supuesto, nosotros, ¿qué les digo? Respetamos el gran criterio que han tenido ellos, pues no es de que vengan que de la nada, sí, es que yo pienso esto, no. Han estudiado una cierta cantidad de normas, no solo las nuestras, sino que de dónde han derivado estas, de normas estadounidenses, de normas europeas, y que de ahí viene la creación y la tipificación de las nuestras, ¿verdad? La aplicación de grandes juristas internacionales para poder emitir un criterio, pero criterios muy acertados que nos dan a nosotros una explicación para la aplicación o la búsqueda de la aplicación de una norma jurídica, ¿verdad? Y es así como citamos a muchos autores nacionales e internacionales cuando estamos enfrente de la tipificación o por lo menos de la ventilación de una tipificación antijurídica, como para darle a conocer al juez la interpretación correcta que debería de tomarse, ¿verdad? Para que, por decirlo así, no nos hagan de chivo los tamales y nos quieran venir bueno, pues mi criterio es este. Bueno, su criterio podría ser este, pero la norma es clara. Y más clara aún cuando el tratadista, fulanito, menganito y sutanito, lo explican de esta forma. Realmente esa debería ser la interpretación de la norma jurídica. Entonces,
De ahí la gran importancia, muchachos, de estas fuentes materiales y específicamente de la doctrina, ¿verdad? Bien. Jurisprudencia. La jurisprudencia es una fuente material del derecho procesal penal. La jurisprudencia como tal, muchachos, es una fuente formal del derecho. Forma jurisprudencia por lo menos 5 fallos uniformes de un tribunal de casación. O sea, la Corte Suprema de Justicia, quien delibera temas penales a través de su Cámara Penal, a través del conocimiento de un recurso de casación. Bueno, como les mencionaba, 5 fallos de un tribunal de casación que enuncien un mismo criterio en casos similares, ininterrumpidos. La jurisprudencia obligatoria o se convierte en obligatoria como una fuente formal del derecho, ya que puede ser involucrada por las personas como una norma obligatoria y debe ser aplicada por los tribunales al resolver los casos semejantes. Les explico esto. ¿Cómo es que se da la obligatoriedad de la jurisprudencia? Al momento de que los órganos jurisdiccionales están resolviendo, estos tienen que aplicar la norma, pero cuando ya existen, supongamos esta jurisprudencia creada a través de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia a través de su Cámara Penal y la Cámara Penal a través del conocimiento de un recurso de casación. Al momento de que se dan fallos contestes, o sea, en el mismo sentido, cuando conocen un asunto similar porque no hay nada igual, sujetos procesales, la acción ilícita puede ser igual, ¿verdad? Y parámetros, pero similares. Entonces, muchachos, cuando la Corte Suprema de Justicia conoce de una norma legal, la aplicación y su sanción, y lo hace 5 veces de forma ininterrumpida, en un mismo sentido, los órganos jurisdiccionales inferiores, o sea, entiéndase, sala de la Corte de Apelaciones, tribunales de sentencia, juzgados de primera instancia, juzgados de paz, estos deben de atender la opinión que asentaron, ¿verdad? O, bueno, no es una opinión, la fundamentación, la explicación de la aplicación de la norma jurídica que hizo esa Cámara, o sea, esa Corte Suprema de Justicia, en esos recursos, al momento de resolver esos recursos de casación. ¿Por qué? Porque de lo contrario, todos resolviéramos de una forma subjetiva personal, ¿verdad? Como entendemos personalmente una norma. No todos los tribunales de justicia asientan jurisprudencia, únicamente la Corte Suprema de Justicia, que es la superior jerárquicamente en los tribunales, a través de su Cámara Penal. Por eso es que esa alta corte en temas jurisdiccionales, ¿verdad? Es la que asienta jurisprudencia a través de 5 fallos contestes para poder aplicar de la misma manera una norma jurídica en casos que se estén ventilando en los demás órganos jurisdiccionales de inferior jurisdicción. ¿Verdad, muchachos? Entonces, bueno, esto explicándoles un poquito en relación a esa jurisprudencia y por qué su obligatoriedad. Continuamos un poquito con temas de definición. La importancia de la jurisprudencia en Guatemala puede ser utilizada, número 1, para interpretar en determinado sentido una norma de derecho, lo que les explicaba ahorita. Definir o precisar el contenido de la misma
tiene un poco de que ver con temas de doctrina. Y C, llenar las lagunas legales dejadas por la ley. ¿Por qué? Ocasionalmente, esta última, ¿verdad? En temas de lagunas legales, ocasionalmente pues hay normas que la interpretación no es clara y podrían dar tendencia a su aplicación a interés particular. O sea, en este caso aplicamos de una forma la norma jurídica y en otro de la misma manera, pero la aplicamos de otra forma. O sea, un caso similar aplicado de otra forma a la ley. En estos casos nos ayuda la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia, cuando ellos ya han asentado una opinión directa en relación a la fundamentación, ¿verdad? En un caso concreto, en la aplicación de una norma concreta. Entonces ya los tribunales, los jueces que están en instancia y tribunales de sentencia, ya no van a decir, ah, bueno, pues entonces me la llevo por aquí o me la llevo por allá. Y lo podrían hacer. Pero entonces aquí nosotros abogados, conocedores del derecho y estudiosos de esta doctrina y esta jurisprudencia, podemos llamar la atención de ese tribunal o de ese juzgado, ¿verdad? Haciendo la aseveración de la aplicación de la jurisprudencia ya asentada y establecemos esos fallos contestes para que el juez tenga un límite. Y si en ese momento el juez no la aplica y resuelve de una forma en la que se separa de esa jurisprudencia, pues entonces podemos llamar la atención de esa resolución a través de un recurso. Y en el recurso hacemos valer la jurisprudencia ya asentada por la Corte Suprema de Justicia a través de su Cámara. Y definitivamente un tribunal de alzada, o sea, una sala de la Corte de Apelaciones, cuando esté conociendo de ese recurso y se da cuenta de que el juez se desvió de la jurisprudencia ya asentada, definitivamente lo que va a hacer es darle la razón al recurrente. Y va a revocar la resolución emitida por el tribunal o por el juez. La importancia, se dan cuenta, de que cuando hay un espacio para una interpretación o varias interpretaciones de la norma, la jurisprudencia ayuda en llenar lagunas dejadas en la ley. ¿Sí? Bueno, y como tercero, muchachos, como fuentes materiales, como tercero tenemos los principios generales del derecho. Y los principios generales del derecho no son más que postulados del derecho natural, que son los pilares fundamentales sobre los que se rige la legislación positiva o a los ideales jurídicos de la comunidad, contribuyendo, por supuesto, a la creación de normas jurídicas. Chicos, ¿alguna duda? ¿O algo que nos quieran ampliar? Buenas noches, licenciado. Yo tengo una consulta respecto a la costumbre. Digamos, si en uno de los pueblos que usted indica que se da eso de latigazos, pongamos el caso que se robó 2 gallinas y ya lo castigaron de esa manera, pero lo ponen a disposición de las autoridades, ¿cómo procedería en este caso? Saben, he platicado con muchos jueces de paz que tienen a bien conocer sobre esas faltas. Pero cuando lo llevan ante el juez de paz, ya van castigados, por decirlo así, ¿verdad? Ya recibieron una sanción. El juez de paz, efectivamente, pues conoce de que ahí existe un hurto, ¿verdad? Se llevó las gallinas y las fue a cocinar y ya las tienen en la panza. O se las llevó y ya las negoció por otro lado, pero se supo que era él, al final lo agarraron y lo castigaron. Número uno, pues hay que establecer pruebas, ¿verdad? Que no solo señalamientos. Y número dos, de que si ya fue castigado, criterio de algunos jueces de paz, es que finalmente hacen ver de que una persona que ya fue castigada una vez por un hecho ilícito,
no puede ser castigada una segunda vez por la misma acción, aún ante tribunales distintos. Y en este caso, hablando conociendo como un tribunal a esas personas que lo castigaron por ese hecho, de una forma pública, por decirlo así, porque así lo hemos visto, ¿verdad, Lobones? Vienen ahí enfrente de su casa donde se lo robaron y lo sancionan y toda la cuestión, y luego de eso los entregan a la policía y pues ya qué hacen ellos, ni modo. Y ante la turba de gente, pues lo ponen ante el juzgado de paz. Y ahí va toda la gente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esto y qué pasó. Pues, además de todo, ya me latigaron y el señor dice, no, pues yo no fui. Igual me señalaron y ya me castigaron, pero yo no fui. Pues entonces, ante esas discrepancias, pues resulta ser la opinión o criterio de algunos de los jueces, muchos jueces de paz y principalmente aquellos que trabajan en esas áreas, ¿verdad? Complicado, tema muy complicado, porque pues la gente quiere tomar la justicia por su propia mano y se toma esos criterios cuando principalmente son acciones como las que tú estabas mencionando, que finalmente pues es el robo de un par de gallinas, ¿verdad? Está bien, y disculpe, ¿se tomaría como cosa juzgada esto? Por Por ser decirlo así. o no, por Por decirlo decirlo así. así. Y fíjate de que no es que vayan a declararlo como una cosa juzgada, lo guardes. Realmente lo que establecen es una falta de mérito, porque esa es una institución que está regulada en nuestra ley y que puede ser utilizada. Al momento de que carece de pruebas suficientes para establecer y tomando en consideración de que eso ya lo castigaron, pues entonces con una falta de mérito se concluye todo, fíjate lo gordos. No Muchas gracias. vienen, no vienen y que, entonces ya lo declaran como una cosa juzgada. No. No. Muchas gracias, Lee. Vamos a ver en orden, Mari. ¿Cómo le podríamos llamar a este derecho? ¿Sería el derecho consuetudinario o no es? Efectivamente. ¿Verdad que sí? Así es, específicamente, Mari, ¿verdad? Que viene de la costumbre. Gracias. ¿Verdad? ¿Alguien más, chicos? ¿Todo bien? José. Siguiendo con la misma línea, un caso más complejo, alguien que, por ejemplo, mató a una persona y lo linchan, pero no lo matan, lo dejan medio muerto. Ahí se toma que ya se le sancionó por el delito. Fíjate que por la acción ilícita es muy distinto, José. Estábamos platicando, cabal, dos ejemplos.